Hola, buenas tardes. Hola, profe. Buenas tardes. Hola Lorena, hola Yasmín, Buenas tardes, doctor. hola Natalín, hola Alan. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Julieta, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar en punto para aprovechar el tiempo. Les quería anticipar que la clase del lunes que viene va a ser toda virtual, ¿eh? Así que ustedes ya saben que es virtual, pero va a ser para las 3 comisiones virtual. A modo de anticipo, yo les voy, como vamos a tratar el recurso extraordinario federal, yo les voy a anticipar a ustedes una resolución en un tema y el recurso extraordinario que ha interpuesto para que ustedes lo vean. Para que lo vean prácticamente. Hoy nos quedaba Lo por ver... va a subir antes, ¿no, profe? Al Sí, sí, campus. claro. Bien. Hoy nos queda por ver recurso extraordinario de nulidad, recurso extraordinario de inconstitucionalidad, queja y facultad de resolución simplificada. Todo esto para la clase de hoy. Vamos a empezar por identificar bien el recurso extraordinario de nulidad. Sabemos nosotros que se trata de uno de los 3 recursos extraordinarios que tiene la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, y que esto es una nulidad de carácter constitucional, porque es la misma Constitución cuando en el artículo 161 habla de la competencia de la Corte, habla de la nulidad de las sentencias definitivas por violación a los artículos 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Como dijimos, son casos de nulidades constitucionales. También, en este perfil que estamos trazando, vamos a decir que se tratan de nulidad siempre a pedido de parte, y luego vamos a ver que excepcionalmente la Corte podrá decretar la nulidad de oficio. En todos los casos requiere del dictamen del Procurador General, y lo que va a hacer es ejercer casación negativa y excepcionalmente va a ejercer casación positiva. Acuérdense siempre que la casación negativa implica decretar la nulidad del pronunciamiento y devolver el expediente para que se dicte un nuevo pronunciamiento válido. La primer causal de que nos hablan, de que habla el artículo 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, es la omisión en el tratamiento de cuestiones esenciales que le fueron propuestas por las partes y que las vamos a ver representadas en los escritos constitutivos del proceso, ya sea demanda y contestación, teniendo en cuenta que esas cuestiones esenciales son las que estructuran la traba de la litis, ¿sí? Y que tiene que ver, obviamente, con ese principio de congruencia que es tan importante. Ahora, ¿cuándo podemos decir nosotros que estamos en presencia de una cuestión esencial? Cuando el punto omitido es el que depende la suerte del proceso, o ese punto omitido integra la traba de la litis, o incide en el resultado del... Fíjense ustedes que no será cuestión esencial, por ejemplo,
los planteos incorporados tardíamente por las partes. Muchas veces lo que vamos a observar en el ejercicio profesional es que a partir de la sentencia de primera instancia, la parte advierte que en la sentencia le llaman la atención por no haber incorporado algún tema particular en su planteo. Y entonces trata de incorporar el mismo en instancia de apelación. Eso, que se incorpora obviamente tardíamente, no puede ser objeto de tratamiento por la Cámara. ¿Por qué? Porque el principio de congruencia hace que debe estarse a los planteos originarios. De lo contrario, estamos violando el principio de congruencia y estamos alterando la igualdad dentro del proceso. Bueno, esos planteos incorporados tardíamente, nosotros los vamos a identificar en las sentencias, cuando generalmente se utiliza un término que es fruto de una reflexión tardía, nos dice. Incorporamos eso, este argumento que traemos ahora, o esta petición que traemos ahora, no fue oportunamente planteada. Y si no fue oportunamente planteada, no puede ser objeto de tratamiento en la instancia de apelación. ¿Está claro? Ese sería uno de los supuestos en que la cuestión no es considerada esencial. Obviamente no son esenciales los planteos accesorios, tampoco es esencial, puede ser considerado esencial los argumentos de hecho y de derecho que esgrimen las partes, o las objeciones vinculadas a la valoración de la prueba. ¿Por qué? Las objeciones vinculadas a la valoración de la prueba, ¿dónde las voy a plantear yo? ¿Y en qué medida? ¿Se acuerdan que nosotros vimos el recurso de inaplicabilidad de ley y dijimos ¿Por la que... teoría del absurdo? Exactamente, Alan. Que si nosotros observamos, ¿qué es lo que nos dicen siempre las sentencias? ¿Se acuerdan? Yo les dije esto. Generalmente los jueces le van a decir al momento de sentenciar que ellos no tienen que tratar todos los medios probatorios, sino van a tomar aquellos que consideran sirven de sustento al pronunciamiento judicial. Están en directa relación en esas, es decir, ellos ¿qué me dicen? De los medios probatorios yo voy a seleccionar los que considero que son conducentes y que están directamente vinculados con los hechos conducentes y controvertidos. ¿Está claro? Por eso siempre me advierten que de todo el plexo probatorio van a tomar algunos. ¿Sí? Si yo quiero observar precisamente que esa selección está mal hecha, que en esa selección se cometen incongruencias o contradicciones, ese tema no lo puedo tratar en el recurso de nulidad, sino que es patrimonio ¿de qué? Del recurso, como dijo Alan, de inaplicabilidad de ley. ¿Se acuerdan cuando dijimos el de inaplicabilidad de ley controlaba tres cosas? La función nomofiláctica, que era la correcta aplicación de la ley, la función uniformadora, a través de la doctrina legal que se va a sentar, y la función diquelógica, que era en la corrección del pronunciamiento. Que ese pronunciamiento seleccione bien los medios probatorios, que lo que se resuelva tenga directa relación con los medios probatorios elegidos, que no haya contradicción, que se respeten las leyes de la lógica. Todo eso, si yo quiero hacer mención a esa incorrecta valoración de la prueba, nunca va a ser a través del recurso de nulidad. ¿Comprenden? Sino que es patrimonio del recurso de inaplicabilidad de ley. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque, por aquello que dijimos, que nosotros no tenemos recurso indiferente. ¿Se acuerdan? Y dijimos que si yo, al momento de seleccionar la vía recursiva, me equivoco,
la Corte, ¿qué me va a decir? Del Cerro usted es un burro, tendría que haber llegado por inaplicabilidad de ley y no por nulidad. Por lo tanto, como eligió la nulidad, yo le voy a rechazar el recurso sin tratarle los agravios. ¿Está claro entonces bien este punto en cuanto a que no es considerado esencial? Muy bien. Doctor, le hago una consulta con respecto a la Dígala. reforma del código. ¿Se va a tratar el recurso indiferente o sigue con esta teoría de que se tiene que interponer el recurso correspondiente? ¿A qué proyecto te referís? ¿Al último Al que presentado? sí, No al que lo se he está visto. tratando. No lo he visto todavía. Si ya Ah. tiene, si va a hacer el recurso. Yo creo que va a seguir, entiendo que va a seguir con el tema de la vía recursiva común. ¿Mm? Pero te voy a contesto para la semana que viene seguro. ¿Mm? Bien. Segundo tema que es muy importante. La omisión en que incurre el tribunal es por descuido o inadvertencia. Es decir, no es una omisión pensada o que queda subsumida en el tratamiento de otra, que la desplaza. ¿Está claro? Es decir, ellos se olvidan de expedirse sobre un determinado punto, pero lo hicieron sin darse cuenta. Por eso, si yo trato, si evito la cuestión fundadamente o si resuelvo una cuestión que le excluye o que la responde implícitamente, obviamente no puedo hablar de omisión. Otro de los puntos que provocan la nulidad, dijimos nosotros, que aparece como exigencia constitucional, tratándose de tribunales colegiados, sea Cámara de Apelación o Tribunal de Instancia Única, se exige que cada juez vote de manera individual y fundada, aceptándose, obviamente, el voto por adhesión. Y ese voto individual y fundado dado que se trata de un tribunal colegiado, debe formar mayoría. Es decir, cuando uno piensa en la mayoría, no solamente piensa en cantidad de votos, sino que también piensa en cantidad de fundamentos. Lo que nosotros exigimos es un voto individual, mayoritario y sobre las mismas bases argumentales. Esto es importante porque no podría, por ejemplo, un juez decir, mando a llevar adelante el juicio y lo fundo en la responsabilidad extracontractual, y el segundo voto dice, sí, mando a llevar adelante el juicio, pero la responsabilidad es extracontractual. Si uno dice que es contractual y el otro es extracontractual, el fundamento es diferente. Por lo tanto, si votaran de esa manera, tiene que haber un voto que defina la cuestión a los fines de lograr mayoría. Por eso decimos, no es solamente cantidad de votos sobre las cuestiones, sino también las mismas bases argumentales. Esto es muy importante analizar en el recurso extraordinario que ustedes van a recibir de mi parte federal. Yo les voy a mandar la sentencia, que es muy larga, pero más que nada, la sentencia es muy larga, pero no tienen que leer todos los argumentos.
y los hechos que se tratan, sino más que nada lo que uno les va a mostrar es cómo van a ver que no hay mayoría de votos en la Corte. ¿Por qué? Porque los primeros votos hablan de responsabilidad extracontractual y dispensa de la prescripción, y el cuarto voto, que forma la mayoría, establece que la prescripción no ha vencido, porque la prescripción que se aplica es la contractual. Es decir, tenemos mayoría de votos, pero no tenemos mayoría de argumentos concordantes. En términos de la Corte de Nación, esa sentencia es arbitraria. ¿Está claro? Muy bien. Por último, el último requisito que se les exige a las sentencias, obviamente y en concordancia con el artículo 3 del Código Civil y Comercial, es el fundamento jurídico. Es decir, qué pautas de objetividad legal utilizó el juez para resolver. Yo les he citado en el trabajo que hemos subido un caso muy particular donde la Corte rechazó el recurso extraordinario considerando que esta pauta de objetividad legal sobre la cual se asentaba la sentencia había sido cumplida a través de citas doctrinarias de las cuales se extraía, decía la Corte, el fundamento jurídico que sustentaba la decisión. Obviamente, la anulación de un pronunciamiento en general es mirada con criterio restrictivo. Y obviamente, en este caso particular, la Corte trató por todos los medios, evidentemente, de sustentar la validez de ese fallo en citas doctrinarias. Como les dije, la anulación del fallo hace que el expediente sea devuelto para el dictado de un nuevo pronunciamiento. Obviamente, en este tipo de situación... cuidado, perdón, algo que es muy importante. La nulidad puede ser decretada en forma total o parcial. Porque si los rubros que se debían tratar son independientes, puede ser que la Corte diga, sí, acá hubo omisión, faltó resolver determinada petición y decretar la nulidad parcial del pronunciamiento, manteniendo la validez de los restantes puntos de ese pronunciamiento judicial. Obviamente, será el análisis particular de la cuestión la que motive si podemos obtener un pronunciamiento que sea parcialmente nulo. Y, como dijimos, excepcionalmente la Suprema Corte ejerce casación positiva, y el ejemplo ese que yo les he dado, que era la causa 119.134, la Corte ejerció casación positiva porque acá lo que se había objetado era que en la falta de fundamento jurídico nos encontrábamos con una argumentación muy laxa, muy genérica, que no satisfacía este requisito, y la Corte dijo, bueno, pero yo tengo un tema de amparo de salud, y por lo tanto, este tema, si yo lo devuelvo para que se dicte un nuevo pronunciamiento, le voy a causar un perjuicio irreparable al amparista, porque habitualmente estamos con prestaciones que la obra social no quiere cumplir, o considera que no debe cumplir. ¿Entienden? Y en este caso particular, la Corte decretó la nulidad del pronunciamiento y resolvió sobre el fondo del asunto. Un tema que también uno puede advertir, por ejemplo, hoy tomaba un caso claro de lo que pasaba en honorarios profesionales,
y que generó la modificación en la ley 14.967. Fíjense ustedes que la ley 14.967 de honorarios profesionales establece que los jueces, bajo pena de nulidad, deben indicar claramente cuáles son los trabajos al momento de regular honorarios, dice el artículo 15, qué trabajos de los enumerados en el artículo 16 realizó cada profesional. Fíjense ustedes cómo dice el actual artículo 15. Toda regulación de honorarios deberá ser fundada y cumplimentar bajo pena de nulidad los siguientes recaudos: monto del juicio si existiere, antecedentes del proceso, y esto es importante, precisar las pautas del artículo 16 que se han tenido en cuenta y detallar cada una de las tareas realizadas por el profesional beneficiario de la regulación. El artículo 16 enumera, obviamente en una enumeración que no es taxativa, sino meramente ejemplificativa, una serie de pautas a los fines de cuantificar los honorarios profesionales. ¿Y saben por qué lo hizo? Para evitar precisamente ese tipo de argumentación excesivamente amplia al momento de regular honorarios. ¿Por qué? Porque cuando uno veía la regulación de honorarios, ¿qué se encontraba? Con que el juez o quien regulara honorarios en el juzgado, pero en la resolución judicial decía: de conformidad con las tareas realizadas por el doctor José Manuel del Cerro, le regulamos, teniendo en consideración la liquidación aprobada, le regulamos los honorarios en la suma de pesos tanto, artículos 1, 21, 16, 34, etcétera, de la ley, en ese momento, 8.904. Y la realidad, que le decían el artículo 16, el artículo 16 tiene un montón de tareas. Pero ahora, ¿qué le pide al juez en el artículo 15? Que diga, al momento de regular, qué tareas fueron evaluadas al profesional. Entonces ahora la regulación de honorarios no va a decir: aprobando la liquidación y le regula al doctor del Cerro la suma de pesos tanto. Ahora va a decir, por sus actuaciones de demanda, contestación de excepciones, trabajo en medios probatorios. ¿Me entienden? Ahora tiene que enumerar cada uno de los trabajos que realizó el profesional a los fines de cuantificar el honorario profesional. También es importante tener en consideración que el artículo 16, obviamente en una ley que yo creo, sin conocer realmente, al momento de ser presentada al Congreso de la Provincia de Buenos Aires, pidió mucho para los abogados, porque seguramente en la discusión podían perder cosas. Y la ley salió tal cual fue presentada. Por eso, si uno ve, por ejemplo, el final del artículo 16, dice: la regulación que no respete los mínimos legales hará incurrir al juez en falta en los términos del artículo 21 de la ley 13.661. ¿Saben lo que es la ley 13.661? La ley de enjuiciamiento de magistrados de la provincia de Buenos Aires. Ese último párrafo del artículo 16 fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, considerando que es un exceso considerar que ese incumplimiento por parte del juez al regular honorarios puede ser una falta grave que motive un juzgamiento por mal desempeño en el cargo. ¿Sí? Pero fíjense, este es un caso concreto donde la ley cambió a los fines no solamente de proteger el honorario, sino que me está indicando
cómo debe ser una resolución judicial debidamente fundada. ¿Les queda claro entonces ese tema? ¿Alguna duda en esta materia de la necesidad de fundar los pronunciamientos judiciales? Por eso, siempre les reitero, el primer análisis que debemos hacer al momento de tener una sentencia definitiva de la que estamos viendo, se vincula con la determinación de su validez o nulidad. ¿Sí? Ver si se cumplieron estos recaudos exigidos por los artículos 118 y 171. Después vamos a hacer el análisis más concreto vinculado a la inaplicabilidad de ley o doctrina legal o el absurdo, o en su caso, el de inconstitucionalidad. ¿Bien? Perfecto. ¿Dudas sobre nulidades? ¿Ninguna? No, por ahora no. Los artículos que dijo Doc eran 163 y 118. No pegaste uno. No, 168 y 169. 161, que están los recursos, 168 y 171. Ah, 171, bien. Si van a jugar a la lotería, no le pregunten A la nada, lotería. no, Sí. no pegó Bueno, uno. por ahí que no. Bien. ¿Alguna duda más? Bien, vamos a inconstitucionalidad. Fíjense que este recurso de inconstitucionalidad en la provincia de Buenos Aires tiene mucho de parecido al recurso del artículo 14, al recurso extraordinario federal del artículo 14 de la ley 48. ¿Por qué? Porque este recurso de inconstitucionalidad en la provincia de Buenos Aires trata de mantener la supremacía constitucional dentro del ámbito provincial y como dice el artículo 57 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, en el mantenimiento de esa primacía constitucional, tiene una manda que dice que los jueces no podrán aplicar leyes que sean inconstitucionales, que impliquen violar los derechos reconocidos por la Constitución. Y será inconstitucional, obviamente, toda norma, decreto u ordenanza que estatuya sobre materia contenida en la Constitución y que implique desconocer los derechos concedidos. En el ámbito federal es exactamente lo mismo, porque el recurso extraordinario del artículo 14 de la ley 48 lo que trata de mantener es la supremacía de la Constitución Nacional o de las convenciones reconocidas por nuestro Estado. Por eso hoy decimos, a nivel de la Corte Suprema de Justicia, el control es constitucional y convencional. Segundo punto que tienen en común es que tanto a nivel nacional como a nivel provincial, nosotros tenemos un control constitucional difuso. Es decir, no tenemos un tribunal constitucional que resuelva las contiendas o los asuntos constitucionales, sino que cada juez tiene la facultad de declarar la inconstitucionalidad de las leyes. ¿Es cierto? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque de esta facultad que tienen los jueces de decretar la inconstitucionalidad de las normas, que además
lo puede control que deben también o que pueden hacer de oficio o a petición de parte. Es importante entonces que nos lleve a que cada control de constitucional sea propuesto por las partes de manera oportuna. ¿Y qué es esto de propuesta oportuna del control constitucional? Esto es lo que comúnmente se conoce como introducción de la cuestión constitucional. Mal llamada reserva constitucional o reserva de cuestión federal, cuando uno se reserva el derecho, porque los derechos no se reservan, los derechos se ejercen, ¿es verdad? Entonces, esta cuestión constitucional que se va a vincular con la supremacía, estamos hablando de la supremacía de la Constitución provincial respecto de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos dictados en la provincia de Buenos Aires y que nosotros consideramos violan la Constitución provincial. Es decir, el antecedente del planteo es un error del legislador. Sea un legislador provincial, municipal, un intendente que dicta un decreto, etc. Y en ese decreto se cercena algún derecho o garantía de las que conceden la Constitución de la provincia de Buenos Aires. ¿Está claro este punto? Ahora, si la violación es a una norma de carácter federal, mi planteo es introducción del caso federal. Ahora, si la cuestión se da en el marco de confrontación provincial, yo introduzco la cuestión constitucional provincial. ¿Esto qué implica? Y esto es muy importante, que el juez, al momento de resolver, deba tratar puntualmente la cuestión constitucional planteada. Por eso reitero, es introducción de la cuestión constitucional y no reserva de cuestión constitucional, porque seguramente esta cuestión constitucional va a ser tratada previamente al dictado de la sentencia, sobre todo porque en la argumentación que uno está desarrollando, lo que está planteando es que de esa cuestión constitucional que yo estoy planteando y de cómo se decida, va a ser el resultado del proceso. ¿Vamos bien o está muy complicada la cuestión? Bien. Trinidad, te veo con cara de como diciendo, entiendo poco. Tengo una pregunta. Sí, A ver si entendí. Oye, subí un poquito el volumen, Trini. ¿Ahí te escuchamos? ¿No? Está muy bajo el volumen, ¿eh? Digo por el chat, porque no sé cómo... Ahí, no, ahí te escucho. Ahí te escuché mejor. Cuando vos vas a hacer la introducción del caso, ¿tenés que hacer las dos? O sea, la del caso federal y la del caso provincial. No, porque no necesariamente. Si vos decís, hay una violación entre la Constitución Nacional y una norma federal que pueda resultar aplicable, o una... Dame un segundito, por favor. Sí, Lisandro. ¿Te puedo llamar en 10 minutos porque estoy en clase? Perdón, gracias. Perdonen, chicas. Chicos,
El tema es así. Son dos cosas diferentes, primero y principal, ¿sí? Porque puede hacer, es decir, acá son, cuando vos pensás en una cuestión constitucional, cuando nosotros pensamos en una cuestión constitucional, primero vemos el ámbito de cuál va a ser la norma aplicable. Si vos me decís, yo estoy planteando que la norma que va a resultar dirimente de nuestro proceso es una ley provincial, y esa ley provincial, yo digo, que cuando la dictó la legislatura de la provincia de Buenos Aires, no tuvo en cuenta la doctrina legal de la Corte en determinada materia. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo práctico claro. La 14.432 de la provincia de Buenos Aires. Esta ley estableció la inembargabilidad genérica de la vivienda familiar única, sin necesidad de afectarla. Es decir, yo antes tenía, antes de la sanción del Código Civil y Comercial, ¿qué tenía yo? El bien de familia. Ustedes seguramente lo escucharon. ¿Y yo qué hacía? Iba a un escribano o directamente hacía el trámite yo por ante el registro respectivo y afectaba a mi casa como bien de familia. Eso implicaba que este bien iba a ser inembargable, salvo las excepciones previstas por la ley. 14.394, y después aparece este tema recogido por el Código Civil y Comercial. ¿Bien? La provincia de Buenos Aires sacó una ley que dice que toda vivienda familiar y única es inembargable, sin necesidad de que vos inscribas en un registro. Esa ley ha sido tildada de inconstitucional. ¿Sabés por qué? Porque la Corte de Nación ya se había expedido sobre el tema en un viejo fallo que se llama Banco del Suquía, originado en Córdoba, donde el banco había embargado un bien y se había desafectado ese bien. ¿Por qué? Porque la Constitución de la provincia de Córdoba, en el artículo 58, establecía el mismo principio que la ley de la provincia de Buenos Aires. ¿Comprendés? Lo mismo. Toda vivienda familiar de habitación permanente y única es inembargable. Entonces la Corte, que le dijo, esa norma de la Constitución de la provincia de Córdoba es inconstitucional. ¿Por qué? Porque está estableciendo una pauta que viola una materia que fue delegada por las provincias a la nación al delegar el dictado de los códigos de fondo. ¿Por qué? Porque el principio general, ¿cuál es? El patrimonio es la prenda común de los acreedores. Por lo tanto, las excepciones a la embargabilidad de ese patrimonio nunca puedan ser determinadas por una ley provincial. ¿Está claro? Por lo tanto, esa disposición de la Constitución de la provincia de Córdoba es inconstitucional. ¿Por qué? Porque viola el artículo 75.12 de la Constitución Nacional. ¿Por qué? Porque se metió a legislar en una materia que solamente puede legislar el Congreso. Esa es una cuestión que, si vos me decís, vos estás ejecutando a un deudor y el deudor te plantea el levantamiento del embargo con fundamento en la norma provincial, vos vas a plantear en la contestación que esa norma provincial es inconstitucional, viola el artículo 75.12 de la Constitución y la doctrina de la Corte. Ahí ya tenés una cuestión federal. ¿Por qué? Porque se enfrenta una norma de provincia con la Constitución. ¿Está claro? Muy bien. Cuando vos contestás ya introducís la cuestión federal. Y fíjate vos de que como se resuelva esa cuestión federal, será el resultado de ese levantamiento de embargo. ¿Por qué? Porque si el juez provincial dice, la cuestión es, la ley provincial es constitucional, ¿dónde va a terminar tu planteo? En la Corte de Nación. Porque él está dando prevalencia en esa cuestión a la norma provincial, por lo que vos entendés, viola la Constitución Nacional.
Vamos a un caso ahora del análisis provincial. Fíjate vos, lo has visto seguramente en los diarios, o lo vieron todos. Yo le estoy hablando a Trinidad, pero obviamente les estoy hablando a todos, ¿no? ¿Qué pasa en Mar del Plata? ¿Se acuerdan que había sacado una ordenanza? Acá hay 2 ordenanzas que fueron de continuo decretadas inconstitucionales. ¿Por qué? Porque eran en contra de la ley de tránsito de la provincia, y en definitiva la provincia había adherido a la de Nación. ¿Cuál era? Doblar a la izquierda en las avenidas y alcoholemia 0. La ley de tránsito habla de 0,5. Y entonces, ¿quién tiene que dictar las normas de tránsito? ¿Las comunas o la provincia? La provincia. Porque si no es un caos, chicos. Cada vez que yo entro a una municipalidad, tengo que pedirle, ¿me puede dar las normas de tránsito propias de esta municipalidad? ¿Entienden? No. Por eso, la jerarquía normativa hizo que esa prohibición de doblar a la izquierda en las avenidas sea declarada inconstitucional. ¿Comprenden? ¿Y dónde planteas eso? En la apelación del Tribunal de Faltas que te condenó a vos, sabés que tenés una apelación a la justicia correccional. Ahí vos planteás, obviamente, la inconstitucionalidad. ¿Pero con relación a qué? A la ley provincial. ¿Entienden cómo juega este tema? Claro, porque vos en definitiva, en el análisis que vos hacés en la inconstitucionalidad provincial, es confrontación normativa entre la constitución de la provincia y una ley inferior, ya sea emanada del propio Congreso Provincial o emanada de una ordenanza municipal, un decreto municipal o un reglamento municipal. Muchas veces, como pasó que era lo que yo te decía hoy, por ejemplo, otro caso que se dio particularmente fue con el tema de la publicidad. En algún momento, las comunas decidieron, creo que Mar del Plata había decidido, que esa propaganda que se pone en los negocios, aceptamos todas las tarjetas de crédito, o Mastercard, o Visa, o American Express, etc., eso era publicidad y por lo tanto debía pagar una tasa de publicidad. ¿Comprenden? Y entonces se planteó la cuestión diciendo, no, eso no es publicidad. Publicidad es que yo le ponga mi auto y paseo en un cartel, pero no en un negocio donde dicen aceptamos todas las tarjetas de crédito, etc. Porque eso no hace a la publicidad o al medio de difusión. ¿Está claro entonces? Ese es el ámbito de discusión y confrontación normativa. Pero claro, el planteo tiene que ser oportuno. Fíjense ustedes, por ejemplo, una de las cuestiones que se ha resuelto en general de manera uniforme a partir de la doctrina sentada por la Corte se vinculó con la ley 10.620 de los contadores en materia de honorarios profesionales. ¿Cuál fue el tema? Es que en materia de honorarios profesionales ellos tienen un sistema de módulos para regular honorarios profesionales en las actuaciones judiciales. ¿Qué pasaba en la práctica? Que a partir de aplicar este sistema de módulos, los peritos tenían derecho a cobrar un honorario que era muy superior al del profesional abogado. Y en esto, fíjense ustedes, que la Corte se expidió sobre el tema y dijo que esa ley 10.620 violaba el derecho de propiedad que estaba reconocido en la Constitución de la provincia de Buenos Aires, porque violaba una regla que era la proporcionalidad, y que los honorarios del perito tenían que ser proporcionales a lo del profesional que trabajó más en el proceso, regla de la proporcionalidad que después apareció en el Código Civil y que hoy recepta el artículo 730 del Código Civil y Comercial, y que en el Código Procesal de Nación aparece en el artículo 478.
Entonces, fíjense ustedes, como nosotros, el efecto de la declaración de inconstitucionalidad va a estar vinculado exclusivamente al proceso en que se dicta. Cada vez que yo tenga que ver, por ejemplo, que voy a pedir que designen un perito, y más allá de la facultad que tiene el órgano judicial de decretar la inconstitucionalidad de una norma, yo ya voy a tener que tener preparado un planteo de inconstitucionalidad, tanto cuando yo ofrezco la prueba, como cuando me dan traslado de la prueba pericial contable si voy a participar. ¿Y esto por qué? Es muy simple, chicos. Porque esta es la forma de introducir ese planteo en instancias ordinarias de manera oportuna, para permitir que el juez, al momento de regular honorarios, haya bilateralizado la cuestión con las partes involucradas y obviamente se expida sobre el planteo constitucional. ¿Comprenden? Es decir, el planteo oportuno nos va a remitir, en general, a los escritos constitutivos del proceso, a la demanda y a la contestación. Pero puede ser, fíjense ustedes, que este planteo de inconstitucionalidad lo efectúe yo al momento de ofrecer los medios probatorios. No, gracias. ¿Comprenden? Es decir, si yo sé que con la demanda solamente tengo que ofrecer la prueba documental y que es un juicio ordinario y que después dentro del plazo de 10 días de quedar firme el auto de prueba tengo que ofrecer los otros medios probatorios, cuando ofrezca la pericial contable, en esa oportunidad procesal es la que yo voy a hacer, ofrezco la pericial y hago el planteo. ¿Está claro cómo hablamos de oportunidad procesal? Y que en general lo vamos a vincular, dijimos, a los escritos constitutivos del proceso, pero que puede darse ese planteo, por ejemplo, cuando se pide el levantamiento de embargo en ese incidente o en una etapa diferente. Obviamente, yo tengo que expresar, cada vez que hago un planteo de inconstitucionalidad y que pongo en juego esa declaración de inconstitucionalidad de la norma, tengo además que explicar cuál es el perjuicio que me causa el tema de aplicar esa norma inconstitucional. En el caso que hablamos hoy de Trinidad, que estamos explicando, aplicar la inembargabilidad significa que ella se quede sin garantía para poder cobrar la deuda ejecutada. ¿Comprende? En el caso de los honorarios profesionales, es que se regulen honorarios profesionales que sean confiscatorios de ser exigidos a nuestro cliente. Por eso siempre decimos que tiene que haber una explicación concreta de cuál es el interés y el perjuicio que causa aplicar esa norma inconstitucional. No basta con una mera declaración, introduce cuestión constitucional. Para el supuesto caso de que se aplique la ley 10.620, vengo a plantear la inconstitucionalidad de la misma. No. Tengo que explicar a qué artículo de la ley 10.620 me refiero y cuáles son los motivos que podrían provocar una regulación de honorarios profesionales que lleve a una suma de dinero que se considere afecta su derecho de propiedad, el derecho de propiedad del cliente y que sea confiscado. Por eso muchas veces vemos estas cuestiones que están mal introducidas porque hablan de reserva, de cuestión constitucional, y después lo hacen de manera deficiente, porque no explican claramente cuál es la norma constitucional en juego
y cuál es el perjuicio concreto que le causa de aplicarse la misma. ¿Les queda claro este tema? Nos va a servir cuando veamos la semana que viene el recurso extraordinario federal. Y obviamente, sí, te escucho. Perdón, yo tengo una consulta, pero es a los fines prácticos nada más. Porque, bueno, yo siempre puse reserva de caso federal y ahora entiendo que está mal, pero... Pero esto se a mí lo introduce que me como- gustaría, Micaela, que entiendas los motivos por los cuales, porque vos no te olvides que lo que estás provocando es un análisis del juez de la norma previo a si va a considerar la utilización o no de la misma. ¿Está? Ok. Y muchas Sí, sí. veces lo que es deficiente la introducción, porque no le explicás al juez dónde está el perjuicio. Ok, ahí va. Dale. Lo que le quería consultar era justo sobre este caso que estaban hablando con Trinidad, si tuviese que ponerlo de introducción de la cuestión constitucional, sería un acápite, y por ejemplo, decir que, no sé, la ordenanza 2030 del 2020, no sé, aplique el artículo 3. Claro. Ah, ok. Claro, donde vos a ver, no es una cuestión sintética la que vos tenés que hacer o meramente formal. El planteo de la cuestión constitucional, provincial o nacional, tiene que ser debidamente fundada. ¿Por qué es importante esto? Porque si el juez no la trata, esa omisión significa el rechazo. Por lo tanto, si vos vas a apelar, si nosotros vamos a apelar la sentencia de primera instancia y no trataron la cuestión, significa que esa omisión implica un rechazo a la cuestión constitucional. ¿Sí? Por lo tanto, en mis agravios, yo tengo que mantener la cuestión constitucional a los fines de poder llegar, obviamente, a interponer un recurso extraordinario de inconstitucionalidad. Por eso siempre hablamos de mantenimiento de la cuestión constitucional. Obviamente que este tema de la introducción de la cuestión constitucional de manera oportuna no se hace falta cuando la inconstitucionalidad surge de la sentencia dictada. Es lo que se conoce como inconstitucionalidad sorpresiva. Es decir, cuando la sentencia de Cámara, para fundar su resolución, me trae una norma que no pudo ser advertida por esta parte y que provoca el agravio. Por último, es importante tener en consideración que estamos en presencia de casación positiva, como dice el artículo 303, y si el juez hace lugar, si la Corte hace lugar a la declaración de inconstitucionalidad, lo que va a corresponder es que se expida sobre el fondo del asunto. Por último, siempre en las cuestiones, en los recursos de inconstitucionalidad, hay dictamen del Procurador General. ¿Alguna duda sobre lo que hemos visto? Qué bueno. Vamos al recurso de queja. Profe, yo, perdón. Sí. No, tranqui. No, quería preguntar, ¿en todos los recursos hay dictamen del Procurador General? No, acordate, Lorena. ¿O solamente los que tengan orden público? No. Yo te dije que es en nulidad y en inconstitucionalidad siempre. Siempre. En el de inaplicabilidad de ley, fíjate que en el apunte, yo lo he remarcado, solamente cuando debió intervenir en las instancias ordinarias. Ah, perfecto. Y tendremos que analizar en qué caso en las instancias ordinarias debió intervenir. Por ejemplo, el Ministerio Público, tratándose de menores, siempre va a tener que intervenir, y por lo tanto, si intervino el Ministerio Público, tengo que escuchar al Procurador General después. Micaela, pregunta.
No, profe, era sobre lo mismo, porque había escuchado procurador federal y dijo general, ¿no? Procurador general. Ok. No, el procurador general federal, eso lo vamos a ver nosotros en la Corte Suprema de Justicia, donde ahí sí interviene siempre. ¿Mm? Y muchas veces lo que hace la Corte, en el pronunciamiento federal, la Corte de Nación, muchas veces cuando la cuestión ha sido tratada correctamente por el procurador, es muy simple la sentencia. Si la trató bien el procurador, directamente lo que hacen es, la Corte dice que la cuestión ha sido tratada correctamente por el procurador federal, se hace lugar al recurso y listo, y es muy simple la sentencia. ¿Mm? ¿Qué es este tema del recurso de queja? Fíjense que este recurso de queja es por denegatoria del recurso extraordinario, exclusivamente, o por declaración de deserción del mismo. Por ejemplo, cuando les determinan un monto a depositar y ustedes no están de acuerdo con el monto establecido por la Cámara de Apelaciones, y ustedes dicen, no me pueden decretar la deserción del recurso porque la Cámara está intimándome a que deposite un dinero que no corresponde, y por lo tanto, eso puede llevar a que una Cámara de Apelaciones considere que el depósito está mal hecho. Entonces, en ese caso, ustedes también pueden, frente a esa deserción del recurso, plantear el recurso de queja. El recurso de queja es un recurso directo ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Hay un plazo de 5 días más la ampliación legal. Y obviamente, hoy ese recurso de queja se va a interponer a partir de lo que fue la resolución 24 del 2020 de manera virtual. Antes nosotros teníamos que viajar a La Plata y presentarlo en la secretaría respectiva, el recurso de queja. Hoy por hoy ya no tengo que viajar y lo voy a hacer de manera virtual. Pero ese recurso de queja, que se debe bastar a sí mismo, debe de cumplir con los requisitos exigidos por el mismo artículo 292 y por la acordada 1790. Y fíjense ustedes que por más que el expediente esté informatizado o que la Corte pudiera subsanar algún tipo de deficiencia en cuanto a las copias que la misma norma legal establece para el recurso de queja, la falta de acompañamiento provocará la deserción de este recurso. Por eso muchas veces más vale acompañar más copias de las que, si uno tiene algún tipo de duda, prefiero acompañar más copias de aquellas que correspondan. Pero lo importante es que uno pueda evaluar, la Suprema Corte puede evaluar la suficiencia de este recurso de queja a los fines de considerar o no si ha sido bien o mal denegado. Por eso el mismo 292 dice: copia certificada por el letrado recurrente de la sentencia recurrida, de la de primera instancia cuando hubiere sido revocada, del escrito de interposición del recurso, del auto que lo deniegue y lo declare desierto. Los demás recaudos necesarios para individualizar el caso del tribunal. Presentada la queja, la Corte decidirá dentro de los 5 días y sin sustanciación si el recurso ha sido bien o mal denegado, declarado desierto. Si se diere cualquiera de los dos últimos casos, se procederá como lo determina el apartado 3 del artículo 283. Si declarare bien denegado o desierto el recurso, se aplican las costas al recurrente y no tiene efecto suspensivo. Y el acuerdo 1790, fíjense ustedes que agrega dentro de los requisitos, dice: si la sentencia fuere una sentencia de Cámara, debe acompañarse la correspondiente al acuerdo y a la parte dispositiva. Si hubiere sido emitida por un tribunal colegiado, se acompañará además el veredicto.
y el escrito de interposición de queja deberá contener fecha de notificación de la sentencia recurrida, la de interposición del recurso extraordinario con transcripción íntegra del cargo. Yo les voy a enviar un recurso de queja para que lo vean. Está hecho bajo la modalidad de presentación presencial, no está hecha bajo la modalidad de la presentación virtual, pero ahí van a ver ustedes como, por ejemplo, en un punto yo transcribo el cargo de la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata. ¿Por qué? Porque me lo pide la acordada, esta vieja acordada de 1978. Los fundamentos que a juicio del peticionario se presente la queja, y debe acompañarse copia de la boleta de depósito. Claro, si yo hubiera depositado dinero, porque era un recurso de inaplicabilidad de ley, tengo que acompañar la constancia del depósito también. Es muy simple el tema de la queja, no debieran tener, pero fíjense que ustedes, que el embate no se centra en el recurso de queja, precisamente en una cuestión de derecho de fondo, sino exclusivamente en el análisis o no de si está bien o mal denegado ese recurso de inaplicabilidad o ese recurso de inconstitucionalidad o de nulidad. Por último, me queda por ver y analizar el artículo 31 bis de la Ley 5.827, vinculado precisamente a los recursos extraordinarios y la forma de resolver los mismos por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Fíjense ustedes que acá lo que me va a aparecer en este artículo 31 bis es lo que algunos han interpretado como certiorari en la provincia de Buenos Aires, y que, en palabras del doctor Carlos Camps, en realidad esto no es un certiorari, sino que es una facultad de resolución simplificada, y así la hemos llamado nosotros en el programa. ¿Qué es este tema? ¿Qué es el certiorari? Primero, ¿ustedes saben qué es el certiorari? Es cuando la Suprema Corte directamente lo rechaza, pero sin dar fundamentos, ¿no? En realidad, ¿quién habló? Porque justo estaba mirando una cosa. Micaela, yo. Micaela. En realidad, habla de discrecionalidad, ¿no? Es la facultad que tiene la Corte Suprema de Justicia de elegir, en realidad, qué recursos va a tratar. A ver, cuando uno piensa en el writ of certiorari del derecho anglosajón, en realidad se piensa al revés. La Corte Suprema de Estados Unidos no es como nuestra Corte Suprema en cuanto al conocimiento e intervención en las causas. Nosotros tenemos una Corte que puede llegar a recibir miles de causas por año. En cambio, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, ella decide cuáles son las causas en las que va a intervenir. ¿Por qué? Porque le interesa, en definitiva, establecer una pauta común para todos los estados federales. Es decir, si ustedes se acuerdan, negros iguales a los blancos, discriminación, aborto, es decir, grandes temas trascendentes. Cuando Argentina quiso llegar a la Corte Suprema Federal, a partir, ¿se acuerdan del juez Griesa? Que tenía el tema de la deuda externa argentina y los holdouts que habían demandado en el exterior. Argentina quiso llegar a la Corte Federal. Y la Corte consideró que el caso de Argentina no era trascendente y por lo tanto no admitió
el tratamiento de la cuestión por la Corte. Es decir, ese nivel de selección que tiene la Corte de Estados Unidos de elegir los casos en los cuales va a intervenir por su trascendencia. Por ejemplo, uno de los últimos que he leído era que había estados que para los delitos graves no requerían la unanimidad de los jurados. Y por lo tanto, la Corte de Estados Unidos, para esos dos estados que no requerían la unanimidad, estableció que esas normas eran inconstitucionales. ¿Por qué ese tema es tan importante? ¿Por qué? Porque precisamente la unanimidad en los delitos graves puede evitar que en una conformación, si yo no requiero la unanimidad, con que haya un solo latino en el jurado, ustedes vieron que todavía hay muchos problemas con ese tema del color de piel en Estados Unidos. Si no, fíjense lo de Floyd y la muerte por la policía blanca contra Floyd, o el tema de los latinos en Estados Unidos. Entonces, la forma de poder equilibrar la balanza en los jurados, en la selección, es que yo requiera la unanimidad para los delitos graves. Bueno, pero en Argentina es diferente. Acá se planteó el 280 del Código Civil y Comercial, y se dijo, este es un certiorari, pero es un certiorari mentiroso. ¿Por qué es un certiorari mentiroso? Porque en realidad la Corte recurre al dictado del artículo 280 que le permite, según su sana discreción, y con la sola invocación de esta norma, rechazar el recurso extraordinario, y fíjense por qué causal: falta de agravio federal suficiente, cuestiones insustanciales o carente de trascendencia. Pero cuando a mí me rechazan el recurso, el rechazo tiene un renglón y medio. ¿Por qué? Porque se dice, se desestima la cuestión artículo 280. Y yo no sé si es porque falta el agravio federal, la cuestión es insustancial o carente de trascendencia. No lo sé. ¿Comprenden? Es un certiorari que ha sido cuestionado constitucionalmente porque dice, ¿y eso es la sentencia fundada? Que en un renglón y medio me dice que el recurso es inadmisible. Es así, que el recurso interpuesto es inadmisible. Artículo 280. Yo no sé si la cuestión que portaba mi recurso no era una cuestión federal, si era intrascendente o inadmisible. Ahora bien, ¿qué es lo que me crea este artículo 31 bis? En realidad le da la facultad en una parte para que la Corte admita o rechace recursos extraordinarios. Fíjense que lo establece para los tres, y dice, yo los puedo rechazar recurriendo a este artículo 31 bis. Dice, en cualquier estado de su tramitación, si la Suprema Corte de Justicia considera que los recursos extraordinarios de nulidad, inconstitucionalidad o inaplicabilidad no reúnen los requisitos esenciales, que han sido insuficientemente fundados. Hasta acá no tengo problema. Fíjese que plantean agravios desestimados por el mismo tribunal en otros casos análogos. Es decir, ya esto lo resolvimos de manera reiterada de una determinada forma. Lo que usted me trae no es nuevo y tampoco me trae nuevos argumentos para que yo pueda reverla la cuestión. O que la cuestión que se someten a su conocimiento es insustancial o carente de trascendencia, podrá rechazarlos con la sola invocación de esta norma. Pero fíjense además lo que dice. Y la referencia a cualquiera de las circunstancias. Es decir, que la misma Corte, si me rechaza, me tiene que decir
su cuestión es insustancial. Esta cuestión que usted plantea no es novedosa, ya la resolvimos, le rechazo el recurso. ¿Comprenden? Es decir, en la Corte de Nación yo no sé por qué me rechazan. Acá me van a decir, su cuestión no tiene trascendencia, su cuestión es insustancial, su cuestión ya la resolví de esta manera. ¿Y esto por qué es importante? Porque al saber la causal del rechazo, yo puedo ir a la Corte de Nación, porque en definitiva yo puedo controvertir cualquiera de las 3 circunstancias alegadas por la Corte. ¿Comprenden? En cambio, en la Corte de Nación, qué sé yo. Pero por eso dice que es una facultad de resolución simplificada. Y por último, de la misma forma que puede rechazar, también puede acoger un recurso extraordinario. Pero por último, la Corte dice, tengo otra facultad más, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que me da el artículo 31 bis, y que se vincula con temas que pueden provocar gravedad institucional, notorio interés público, o la posibilidad de establecer doctrina legal, con el objeto de resolver cuestiones jurídicas. Esta posibilidad le da apartándose del monto mínimo del agravio o del monto mínimo de la pena. Es decir, yo tengo un problema, distinta interpretación jurídica dentro de la provincia de Buenos Aires sobre una determinada cuestión. Por ejemplo, aquella que estudiamos nosotros en su momento, del pagaré de consumo, ¿se acuerdan? Pagaré de consumo, la Corte dice, me llega un recurso extraordinario en la causa Asociación Mutual Asís contra Cubilla. Esto lo dice el 14 de agosto del 2019. Acá el fiscal de Estado interpone un recurso extraordinario contra una resolución de la Cámara que había hecho lugar a la integración de ese pagaré. ¿Por qué? Porque en primera instancia se había dicho, bueno, como se trataba de un pagaré en consumo, vaya por la vía de conocimiento, apeló el demandado, el actor y la Cámara revoca, y dice no, siendo que se trata de un pagaré de consumo, integre el pagaré, y el fiscal interpone, vieron que en materia de derecho del consumidor el fiscal es parte, interpone un recurso extraordinario. ¿Saben cuál era el monto del pagaré? 3.400 pesos. ¿Les parece que le da el monto mínimo del agravio de 500 ius? Pero si ustedes leen el voto de Soria, que abre el tratamiento de la cuestión, van a ver que él precisamente dice, bueno, en este caso excepcional tenemos un problema, que ya lo había advertido cuando se hace el planteo, y lo vamos a resolver en base a la facultad que nos confiere el artículo 31 bis de la ley 5.827. Fíjese lo que dice el voto en el punto 4.4c. Las diferencias interpretativas existentes entre los distintos órganos jurisdiccionales de alzada de la provincia determinan la necesidad de sentar una doctrina legal de esta Corte que brinde seguridad jurídica con prescindencia del valor del litigio. ¿Ven? Claramente, la Corte, a través de la doctrina legal, lo que trata de establecer es una interpretación armónica que haga previsible la resolución en una materia que estaba trayendo problemas en la provincia de Buenos Aires. Y utiliza y echa a mano este artículo 31 bis, que tienen que tener en cuenta 2 elementos que son importantísimos. El primero de ellos, que tiene que haber planteo de parte. Es decir, somos nosotros el que a través de ese recurso de inaplicabilidad de ley
al plantear el recurso extraordinario, le tenemos que decir, este es un problema que genera inseguridad jurídica. Porque si hoy inicio mi demanda en Mar del Plata, voy a depender de qué sala me caiga el día de mañana un recurso de apelación. Si trabajo en Junín o en Azul, que tengo un fallo plenario, no tengo problema. Pero lo resolvieron para el Departamento Judicial de Azul. ¿Y qué pasa con Junín? ¿Qué pasa con Pergamino? ¿Qué pasa con Dolores? Todo problemas. Entonces, dijeron, primer tema, a petición de parte. Segundo tema, solamente para cuestiones de derecho. ¿Sí? Esto se vincula precisamente con la necesidad de darle a la legislación una interpretación uniforme, cumpliendo con ese cometido que nosotros dijimos, ¿se acuerdan? De la Suprema Corte, es esa función uniformadora, que garantice el artículo, la igualdad ante la ley, artículo 16 de la Constitución Nacional. ¿Alguna duda, chicos, de los temas que hemos visto? ¿Ninguna? Les mando un Por beso ahora, grande. gracias. Sí. No, le decía que no por ahora. No, porque me voy para la facultad, porque ahora sigo con la clase presencial. Gracias. Un beso grande. Les voy a mandar Gracias. ahora, voy a subir un recurso de queja para que lo tengan y lo vean. ¿Vieron el de nulidad que les mandé? Fíjense que en el de nulidad está el recurso de nulidad y a renglón seguido, abajo tienen copiada la resolución. En el archivo, doctor, del recurso de queja del campus, hay un recurso de queja también. Bueno, allá hay... ¿Será el mismo? Puede ser, no sé, lo voy a mirar a ver si es el mismo. Pero seguramente lo debo haber subido yo hace un montón. ¿Te acordás la carátula o no? A ver. Expediente número 116-649. Carátula. Cardinali Nelly. Sí, es uno muy viejo, Cardinali. Ahí se discutía el tema de si tenía que depositar o no el quebrado. Me habían denegado el recurso extraordinario y ahí se dijo, la Corte dijo, está mal denegado, siendo un quebrado no tiene que depositar. Muy bien, chicos. Les mando un beso grande. Gracias. Nos vemos el lunes que viene. Hasta luego. Chao. Adiós, gracias.